Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar en este espacio, por la asistencia. Sean todos bienvenidos a esta charla que se va a tratar del programa de injerencia de la especialización en gerencia de proyectos en inteligencia de negocios. Es una apuesta interesante debido a que aúna la gerencia de proyectos con la inteligencia en negocios. Y en esta ocasión nos acompaña el profesor Gabriel Llanes, el cual es un ingeniero mecatrónico, con una maestría en mecatrónica. Lleva más de 9 años como docente en la institución y ahora es coordinador desde el 2020 de la especialización en gerencia de proyectos en inteligencia de negocios. Entonces, profe, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar en este espacio y lo dejamos esta sala a su disposición. Si los asistentes tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat y con gusto se les responderá. Muchísimas gracias, profe. Le cedo la palabra. Gracias, Jonathan. Buenas noches a todos. Antes que nada, desearles pues un feliz inicio de noche el día de hoy. Vengo a hablarles un poquito sobre lo que es el programa, cómo se comporta, cuál es la idea, por qué llegamos a esa definición de la gerencia de proyectos en inteligencia de negocios, qué se definió desde su principio, cuáles han sido los avances, cuáles han sido los cambios y es el futuro de nuestro programa en este momento. Empecemos por definir dos cosas. La gerencia de proyectos, como su nombre lo dice, es realizar buenas prácticas para gerenciar proyectos desde su planteamiento hasta su finalización, implementación y finalización del mismo. La idea de esto siempre ha sido, por parte de la institución, obtener o manejar a partir de las muy buenas prácticas que tienen ciertas marcas reconocidas a nivel mundial con respecto a esto. En la gerencia de proyectos, nosotros nos basamos directamente en todo lo relacionado al PMBOK, desarrollado por el PMI. Aunque no damos certificación, utilizamos todas esas buenas prácticas denotadas en cada uno de los PMBOK. En este momento, si no estoy mal, estamos en el PMBOK 7 y tenemos todo ese desarrollo con personas que son certificadas en PMP para el desarrollo precisamente de lo de gerencia de proyectos. Llegamos a ese nombre porque después partimos hace varios años en la concepción de lo que era la inteligencia de negocios. ¿Qué es la inteligencia de negocios? Es aprovechar todos aquellos datos que nosotros como empresa, como personas tenemos y que a partir de todos esos datos que tenemos y que obtenemos de todos nuestros clientes, podamos empezar a generar un poquito de conocimiento, un poquito de relación con la parte de nuestros clientes y seccionar esa condición como tal. ¿Listo? Eso implica obviamente una concepción propia de la ingeniería, que es el manejo de datos, la ciencia de datos como tal. Y pues ahí vamos a ver ciertas cositas, como ciertas teorías, que vamos a empezar desde la parte fundamental. La idea es que no lleguemos nosotros a decir, no, es que vamos a desarrollar científicos de datos puros, no, sino que entendamos realmente cuál es esa concepción y para qué vamos a utilizar nosotros esos datos que estamos recopilando. En esa concepción nosotros como institución llegamos y dijimos, bueno, si nosotros tenemos datos, si nosotros tenemos proyectos, pues tenemos que empezar a gerenciar esos proyectos para el análisis de datos dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. El mercado en todas las áreas, sea en el área de servicios, sea en el área de producción o en el área de logística, es un mercado volátil. Siempre está cambiando, siempre se están dando nuevas cosas y con los desarrollos de la tecnología, con aquellos pequeños cambios en las tecnologías, nosotros vamos a tener que ir adaptándonos realmente a cómo estamos haciendo las cosas. Por esa misma razón es que se genera este programa y se define la necesidad de desarrollo del programa como tal. ¿Por qué? Pues nosotros empezamos a decir, ok, si nosotros somos una empresa grande, tenemos que empezar a seccionar nuestros clientes y definir aquellos planes que nosotros le podemos dar a cada uno de los clientes. Por ejemplo, si yo soy una empresa prestadora de servicios, la idea es llegar y decir, ok, yo soy una empresa prestadora de servicios, tengo ciertos rangos de clientes, dependiendo de la tipología del cliente y dependiendo de las compras, yo puedo generar conocimiento a partir de esos datos y cambiar las condiciones para cada uno de los clientes, que sean benéficas para cada uno de ellos y yo pueda ser aún más competitivo con respecto a las competencias que yo pueda llegar a tener.
Razones por las cuales entonces también la parte de gerencia de proyectos implica directamente en que si yo voy a generar todo ese conocimiento, ¿cómo voy a llegar a ese punto? ¿Cómo voy a llegar yo realmente a generar ese punto que me permita a mí ser más competitivo o que me permita aprovechar nuevas oportunidades con respecto a mis contrincantes o a mi competencia, digámoslo de esa manera, una manera muy coloquial? Pero entonces, pues ya cuando yo ya tengo esas concepciones y empiezo a decir, ok, listo, estamos generando esto, yo de manera interna tengo que empezar a generar esa gerencia del proyecto y definir quiénes son los interesados, cuáles son los afectados, cómo voy a llevar el presupuesto, cómo voy a manejar toda esa concepción propia de lo que es la parte técnica y a partir de eso, cómo voy a dar un resultado de implementación, cuál es mi mi proyección de mejora con respecto a lo que yo estoy haciendo, cuál es el tiempo de variación entre un proceso y otro, y cómo voy a empezar yo a generar obviamente todos esos cambios. Ahí parte la concepción de gerencia de proyectos y que nos va diciendo a nosotros realmente cómo comportarnos, tanto de manera interna como de manera externa, y cuál es el tiempo de desarrollo y cuál va a ser el tiempo de retorno de lo que es nuestra inversión directamente. Recordemos que la gerencia de proyectos basada en las buenas prácticas del PMI toma la parte interna, la parte externa y obviamente la parte financiera. Por ende, también ahí nosotros entramos dentro del programa a hacer análisis financieros, a tener ciertas conceptualizaciones con lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de cualquier tipología de proyecto que nosotros estemos utilizando y que a partir de esa tipología y de ese análisis financiero, pues nosotros podamos empezar a generar obviamente una ventaja con respecto a lo que estamos realizando. Dentro de lo mismo, pues yo que soy el coordinador, que soy la persona que está al frente académicamente del programa, tengo que estar pendiente de cómo van cambiando las cosas y ir mejorando aquellas teorías y aquellas cosas que se les piden a ustedes para poder desarrollar. Por ejemplo, cuáles son aquellas competencias a las que ustedes tienen que apuntar, aquellas condiciones a las cuales el programa tiene que apuntar. ¿Por qué? Porque pues nosotros también vamos a tener una cuarta definición que es la parte de investigación. Y es que aunque nosotros digamos, qué mamera investigar, en los trabajos lo hacemos, porque tenemos que empezar a investigar realmente cómo se está moviendo el mercado, cómo se está moviendo la competencia y qué es lo que debo hacer yo para contrastar eso, para no terminar perdiendo yo. Si ya no soy una empresa de servicios, sino soy una productora, entonces ya tengo que tener en cuenta cuáles son los cambios de los dispositivos que se están haciendo y ese producto que está generando diferencia, que necesita que yo le ponga atención para poder generar la misma diferencia o una diferencia mejor que me permita a mí estar un poco más adelante de mi competencia, manejar un poco más el mercado, teniendo en cuenta obviamente todas esas investigaciones de lo que nosotros estamos desarrollando, de lo que nosotros estamos haciendo. Digamos que uno de esos ejemplos más claros es todo lo que se ha hecho con los celulares, cómo han cambiado. Si nosotros vemos 20 años atrás, hacia el 2003 más o menos, los celulares solo servían para llamar y recibir llamadas y si acaso jugar culebrita. Y eso sí perdón, y eso sí nosotros teníamos cierto tipo de celular. Entonces, pues obviamente ahí nosotros generábamos como que, uy, como que le falta algo a eso. Con todo ese desarrollo de la tecnología hemos visto que ya los celulares no solamente son un tipo de comunicación de llamadas y respuestas de llamadas, sino que pues también tenemos mensajería instantánea por internet, mensajería instantánea de texto, tenemos una relación fácil de comunicación, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en este momento, también lo podríamos hacer por un celular, que es pues obviamente toda la temática de la relación de lo que es una videoconferencia, lo que podemos tratar de una manera mucho más sencilla, que no tiene que ser inmediatamente personal. Con todos esos cambios de la tecnología, han ido cambiando rápidamente también los conceptos de los mercados. Realmente nosotros empezamos a ver un montón de cosas de cómo se desarrollan y cómo se están generando todas esas concepciones de los mercados que nos van a necesitar siempre que nosotros estemos cambiando nuestras concepciones. Para eso es precisamente el tema de la gerencia de proyectos, para analizar también hacia dónde vamos y cuánto tiempo va a ser válido ese desarrollo. Nosotros ya dentro del programa, digamos que ya ahí sí entrando un poquito más en el contexto del programa, tenemos alrededor en este momento como unos 3.000 y pico de graduados, 4.000 y pico de graduados, y contando, porque ahorita en septiembre hay más grados. Eh,
tenemos en un promedio más o menos entrando como unas 120, 130 personas dentro de los grupos. Lo que hacemos siempre es tratar de incentivar esa parte de investigación por parte de ustedes y no solamente investigación en el tema, digámoslo, académico, sino también en el tema empresarial. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que todas las teorías que nosotros empezamos a desarrollar, todas las teorías que nosotros como docentes empezamos a explicar, ustedes las empiecen a desarrollar directamente en casos propios. ¿Por qué en casos propios? Porque ustedes son los que desarrollan cierta cantidad de proyectos enfocados a ciertas teorías dentro de cada uno de sus módulos. Para el caso, nosotros podemos decir, no, en el módulo de gerencia de proyectos, pero es que, ¿qué voy a hacer ahí? Ahí es donde usted empieza y dice, no, en mi empresa pasa esto, en mi empresa pasa esto. Y la idea de los profesores siempre es que ustedes puedan analizar sus propios proyectos y ellos ver la viabilidad de los mismos. Dentro de dentro de la línea de gerencia de proyectos, como ya lo mencioné, tenemos personas que son PMPs, pero aparte también tenemos una concepción propia dentro de la universidad que somos allegados, ya estamos en convenio con IPMA, IPMA. IPMA es más antigua que el PMI, pero pues realmente no es tan conocida. Hasta ahora se está dando a conocer y es una relación de gerencia de proyectos con metodologías ágiles para la gerencia de proyectos que es europea y hasta ahora está llegando, digamos que, a estas partes de Latinoamérica. IPMA, aunque no es tan conocida, tiene una relación muy interesante de cómo se debe manejar y cómo se debe gerenciar un proyecto y que está pues obviamente en constante cambio igual que el PMI. ¿Listo? Nosotros nos basamos en el PMI precisamente en cuanto a contenido porque pues es el referente mundial, pero pues siempre vamos a tener ciertas variaciones. Aparte de que nuestros profesores también están certificados con IPMA, también están certificados con Scrum. Entonces tienen las tres más importantes que son IPMA, PMI, perdón, en orden PMI, Scrum y IPMA en el nivel de conocimiento. ¿Listo? Nosotros no damos la certificación, pero pues es una parte en la que ustedes se pueden basar y pueden visualizar lo que es todo el tema de gerencia de proyectos de manera mucho más sencilla y mucho más ágil con respecto a lo que es todo el tema del PMI. Ahora, cuando nosotros ya empezamos a ver todos esos proyectos en gerencia de proyectos, miramos también en la parte de análisis financiero cuál es la viabilidad del proyecto, cómo lo estamos generando y al fin y al cabo todo ese desarrollo en cada uno de los módulos se va enlazando y va generando que el proyecto sea aún más completo, que sea mucho más grande, que tenga muchas más cosas y la idea es que ustedes salgan de la especialización, salgan del programa manejando todas esas cosas y puedan realizar esas mismas propuestas dentro de la empresa. Inclusive muchos casos de los estudiantes son casos de análisis propios de las empresas en las que trabajan y muchos de ellos han conseguido que esas propuestas que ellos generan se viabilicen dentro de la empresa que permitan directamente trabajar con cada una de las concepciones propias de lo que ustedes están generando. Obviamente, vamos a tener digamos así que varios tropiezos, porque pues hay cosas de la empresa que no se conocen. ¿Listo? Entonces, en este momento estoy viendo un momentico las preguntas y la primera, que es anónima, eh, no sé, están publicadas por acá, perdón. Entonces, ¿qué significan las certificaciones? Es decir, ¿qué es la tipo A, qué es la tipo B? Es el nivel de profesionalidad que tienes dentro de cada una de esas certificaciones. Usualmente, mientras más alta sea la letra, digámoslo así, si es una letra C, si es una letra B, no tienes un nivel de profesionalidad tan alto, mientras que si estás en el nivel más alto, pues la certificación va a decir que tienes más conocimiento sobre ese tema de gerencia de proyectos. Lo que sucede inmediatamente es que pues esas certificaciones más altas van a solicitar que usted esté renovando la certificación constantemente. ¿Listo? Esas tienen un valor agregado, esas pues no son gratis, tienen que manejarse y se manejan directamente con las emisoras de las certificaciones. Al análisis de datos, Wilson, sí hacemos un acercamiento, ya iba para allá, porque nosotros tenemos ya una parte de fundamentos de bases de datos, una parte de minería de datos y por último la parte de implementación de soluciones. Entonces ahí nosotros empezamos a ver y empezamos a decir, oye, venga, pero ¿cómo es esta vaina? Entonces primero conocer cómo funcionan las bases de datos para poder generar una realización de la misma
una solicitud de cambio de la misma para entender que pueda ser más óptima, para entender que pueda ser más rápida. Son dos cosas diferentes. Y de ahí, pues, empezar a generar, obviamente, toda esa saliente, porque nosotros no tenemos inteligencia de negocios si no tenemos un análisis de datos básico, por lo menos. La idea es que nosotros siempre tengamos ese análisis de datos dentro de todos nuestros proyectos y, pues, vamos a ir desembocando ese análisis de datos hacia, pues, toda la concepción de la especialización. ¿Listo? Esa es de Jonathan. PMP es la certificación que se da desde el PMI, que es el Project Management Institute, y ellos son los que generan esa certificación de que tú eres un Project Management Professional, creo que es, se me olvidó la sigla, que es lo que dice, y pues para esa sí hay que estudiar un poco más, es un poco más relacionada directamente con el PMBOK, que es el que el PMI expone cada versión, y se realizan pues esas certificaciones con preguntas del PMP, del PMBOK. ¿Listo? Esa pues obviamente nosotros no podemos entregar el PMBOK, pero si ustedes desean y ya quieren ahondar más en el tema, volverse gerentes de proyectos directamente con el PMP, con el PMI, directamente ya pueden entrar a la página de ellos, postularse, hacer todo el estudio y hacer la certificación de ellos. ¿Listo? Volviendo al tema del análisis de datos, que era lo que iba a terminar hablando, nosotros tenemos que tener en cuenta que, pues, aunque nos duela aceptarlo, Excel no es una base de datos. Nosotros tenemos que empezar y tenemos que tener en cuenta que en las empresas se usa SQL, que se pueden utilizar diferentes códigos de programación, se utiliza, puede ser lenguaje Python, no quiere decir que vamos a aprender a trabajarlo completamente, pero sí vamos a aprender a hacer ciertos códigos en ciertas materias, códigos muy sencillos de llamados de bases de datos, de manejos, de construcciones, y vamos a aprender a presentar también todo eso, ya sea en Power BI, que es el que utilizamos por excelencia, pero que pues también lo podemos generar dentro de diferentes variaciones. ¿Qué tiene esta parte como que de complicado y que las empresas son un poquito celosas? Es que todo el tema de inteligencia de negocios queda expuesto a muchos ataques de seguridad, a muchos problemas de seguridad, a muchos ataques informáticos. Y entonces, pues digamos que ahí como que las empresas son un poquito reacias a eso. Usualmente lo que yo les comento a los chicos es como, venga, intentemos decirle a la empresa que eso queda en el intranet, que es solamente para uso interno, que no va a quedar expuesto en la web, o que lo vamos a utilizar de esta manera, de esta otra, tan, pero con eso le va a permitir también analizar los datos, hacer una limpieza de datos, por lo menos en muchas compañías, digamos que yo soy un caso muy espectacular para eso, porque mi apellido es con ñ, Yáñez, y pues en el inglés no existe la ñ, como tampoco existen las tildes. Entonces, en una base de datos, usualmente una persona dice, no, es que la base de datos está en inglés, entonces yo soy consciente y tengo que colocar las cosas, entonces yo no puedo escribir Yáñez, sino tengo que escribir Yanes. Ok, listo, pero entonces va a haber otra persona que es inconsciente y digamos, si llegase mi hermano, entonces dicen, no, esta persona Yáñez, entonces otra inconsciente si coloca la ñ, entonces la base de datos empieza a llenar de datos que no son necesarios y que también vamos a tener que tener en cuenta que es para esa parte del análisis de datos también hay que considerar una cosa que es el gobierno de datos. ¿Qué es el gobierno de datos? El gobierno de datos es esa concepción de cuál es el tiempo de vida real de un dato y cómo nosotros podemos darle una utilidad dentro de ese tiempo de vida. ¿Cuáles datos ya son inválidos? Por ejemplo, si nosotros hablamos que los datos, en este caso, sean de personas o sean de inventarios, pues yo digo, pues si son inventarios de comida, pues el tiempo del dato va a ser hasta el tiempo de vencimiento de la comida, se acabó, ahí no hay nada más que hacer. Pero si es de personas, nosotros podemos contemplar los cambios de rango de la persona, como ya que hay un cambio en el gobierno de datos, o simple y llanamente la condición del estado de la vida de la persona. Suena feo, pero pues decir si está vivo o muerto implica si el dato es correlacional o no es correlacional. De ahí, pues obviamente nosotros vamos a encontrar pues varias concepciones propias, varios detallitos dentro de esos datos y varios detallitos dentro de la base de datos que vamos a tener que corregir. Y usualmente con estos proyectos eso es lo primero que se debe hacer, empezar a hacer una limpieza de datos. Aunque ustedes no lo crean, hasta las empresas más grandes
tienen muchos problemas con esas partes del que los datos no se encuentren organizados o de manera correcta. ¿Por qué? Porque puede que un usuario llegue y digite los datos de mala manera, se le vaya un número, se le quite un número, entonces estoy llamando a quien no es o estoy ofreciéndole lo que no es a una persona. Entonces puede, no sé, una persona que tenía 25 años y la persona que estaba llenando el dato se equivocó y puso fue un 3, un 35, entonces le estoy ofreciendo cosas que realmente no le interesan, porque a una persona de 25 años no le interesan las cosas que le interesa a una persona de 35, puede que sí, pero pues al fin y al cabo no es usual que eso suceda. Entonces, ahí literalmente nosotros también empezamos a mirar en la parte de la fundamentación de las bases de datos, cómo nosotros tenemos que empezar a trabajar esos datos, a hacer esa limpieza de datos, a definir lo que es el gobierno de datos y aplicarlo a nuestro proyecto. Entonces ahí nosotros ya vamos desembocando, que ya vimos la parte financiera, que ya vimos también la parte de gerencia de proyectos, ya vimos la parte de investigación, ya sea investigación de mercados o investigación teórica, y que a partir de ya encontrar toda esa concepción de lo que son las diferentes tipologías de investigación y todas las partes financieras, ya puedo empezar a visualizar entonces cuáles son las dificultades de los datos, que ya lo hablamos, y ya todo eso me genera a mí lo que es el conjunto de gerencia de proyectos en inteligencia de negocios. Eso es básicamente una explicación muy de 20 minuticos, muy sencillita de lo que es la especialización y de lo que es el programa. Pero pues eso no se acaba ahí, porque nosotros también vamos a tener que hablar que tenemos una ventaja slash desventaja en otros puntos, y es que nosotros ya como institución dentro de la especialización no contamos con requisito inglés. Desventaja porque muchos de los archivos que nosotros encontramos en Internet, en bases de datos, van a ser siempre en inglés. Eso, por eso digo, es ventaja, es la desventaja, pero también vamos a encontrar unos muy interesantes, como los escritos por el artista aquí presente, que también están en español. Yo escribo en español y en inglés para generar, obviamente, la saliente de ambas. Y ahí, pues, obviamente también tenemos otras concepciones muy chéveres, y es que tenemos un programa bastante robusto. Al momento tenemos un programa que cuenta con 14 módulos, dividido esos 14 módulos en 2 semestres. Cada semestre dividido en 3 bloques. Cada bloque dura 2 meses. ¿Listo? Entonces, pues nosotros empezamos a ver y decimos, ok, listo, interesante. Pues está como pesado. 14 módulos, como que no es tan sencillo. Como que es algo que no es como ay, soplar y hacer botellas. Pero pues esos 14 módulos, aparte de que los dividimos en tiempo en esa manera, los dividimos ya en cuanto a la parte académica en 3 grandes ramas, que son la rama de la conceptualización, la rama de la especialización y la rama de la profundización. ¿Listo? En la rama de la conceptualización, nosotros vamos a estar cruzados dentro de la institución con diferentes estudiantes. ¿Por qué? Porque es que nosotros vamos a estar en unas materias transversales que las ven prácticamente todas las especializaciones en virtual, y en donde vamos a conocer también otros puntos de vista. Tengamos en cuenta que acá este programa no está cerrado solamente para ingenieros, pero pues hay personas en otras especializaciones que pues tienen otras ramas que también nos pueden interesar. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a ver pensamiento estratégico y prospectiva, que aquí es una parte más de administración, en donde empezamos a mirar y empezamos a relacionar cuáles son los conocimientos de un lado, cuáles son los conocimientos del otro, y empezar a comunicar entre especialidades. ¿Por qué? Porque ese es uno de los grandes problemas acá, y es un problema cultural, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, y es que nosotros no tenemos esa cultura de entender la posición del otro. Por ejemplo, si yo pongo a un ingeniero o a un diseñador, esos manes se van a agarrar a patadas en cualquier momento porque no se entienden al hablar. La idea es que podamos entender esas partes de cada una de las áreas y poder definir qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a generar en ese punto. De ahí entramos a una primera parte y es como una pequeña introducción a lo que es la gerencia de proyectos, que es habilidades gerenciales. Aquí la idea es empezar a conocer cómo nosotros podemos adquirir ciertas competencias sobre las habilidades de gerenciar personas, proyectos y analizar esas condiciones. De ahí pasamos a una parte de conceptualización en tema
financiero, que se llama conceptualización y análisis financiero. Ahí vamos a empezar desde la parte más baja de los análisis financieros y a llegar a una parte más o menos robusta de lo que es realizar un análisis financiero en un proyecto. ¿Listo? Y acá pues ya empezamos con los proyectos, con los casos de estudio, ya empezamos a analizar, ya empezamos a ver. En esos tres primeros sí tenemos exámenes, sí tenemos quizzes, sí tenemos otras condiciones. Digamos que ahí lo que nosotros vamos desarrollando esos módulos de manera un poquito más universidad casual, digámoslo así, en donde tenemos una temática, la estudiamos y la desarrollamos. ¿Listo? Pasamos a la parte de especialización, que ahí sí ya es lo nuestro. Ya entran a ser dirigidos acá por el señor. No es que los cursos los dicte yo, pero pues es mi coordinación. Ahí tenemos formulación y evaluación de proyectos, que pues obviamente ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo empezamos nosotros a formular un proyecto, porque al fin y al cabo la gerencia del proyecto va después de la formulación. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver cuáles son esos puntos claves para que el proyecto tenga una viabilidad, para que el proyecto tenga una correlación y para que el proyecto tenga un desarrollo que se pueda realizar. ¿Listo? Después vemos estado del arte, gestión y administración de la información, que esta pues básicamente lo que nosotros hacemos es aprender de nuevo, porque muchos venimos con un concepto empírico, pero acá nosotros empezamos a aprender de nuevo todo lo que son las metodologías de investigación, ya sean investigaciones de mercado, ya sean investigaciones de desarrollo, ya sean investigaciones puros teóricos, todo lo que son esas metodologías de investigación que nosotros vamos a tener que aplicar en muchos sentidos dentro de la especialización. Entramos con una de la parte técnica que es fundamentos de bases de datos, que pues obviamente aquí es donde empezamos a hablar de toda la temática de las bases de datos, cómo se pueden manejar, cómo se pueden relacionar, cuál es la tipología de relación y cómo esa tipología de relación me va a afectar a mí el resultado final. Pasando a minería de datos, y en minería de datos, pues cómo nosotros podemos hacer precisamente eso, la minería de datos para empezar a crecer, empezar a definir cómo va a ser el comportamiento y a partir de ese comportamiento podamos pasar a implementación de soluciones, que aquí la idea de la implementación de soluciones es cuando nosotros empezamos a cambiar esa conceptualización y empezamos a cambiar ese modelo que se venía trabajando si es necesario dentro de la empresa, que aquí empezamos a utilizar, no sé, vamos a cambiar la medida ya no va a ser un nombre, sino va a ser nombre y apellido y cédula. Y entonces ya ahí estoy empezando a reducir la medida, estoy empezando a hacer cierta cantidad de cambios. Puedo decir, no, la base de datos yo ya no la puedo manejar en un sistema cubo, yo tengo que manejarla en un sistema copo de nieve. ¿Por qué? Porque tal, 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 tal. Y a partir de eso, pues yo ya puedo empezar a generar toda esa saliente de esos datos de mi base de datos, ya puedo empezar a generar toda la saliente y que esa base de datos se encuentre alimentada por diferentes áreas de la empresa y que diferentes áreas de la empresa puedan comunicar o puedan extraer cierta información, porque muchas áreas no les va a interesar toda la información de una persona. Por ejemplo, si yo estoy hablando del área de recursos humanos, entonces desde el área de recursos humanos yo tengo ciertos intereses sobre los datos de una persona, pero en el área de ventas yo tengo otros intereses completamente diferentes. Entonces, el área de ventas no necesita toda la información de recursos humanos y recursos humanos no van a necesitar toda la información del área de ventas. Toda esa parte de esa extracción de datos es lo que se fundamenta sobre la tipología de la base de datos o de la comunicación de la base de datos. Entramos a las gerencias de proyectos que pues no necesitan una introducción mucho mayor y de ahí pasamos a una parte de taller financiero aplicado, que ya es como la finalización de la parte financiera. Y por último, en la parte de modelos tecnológicos. Digamos que ahí en modelos tecnológicos es donde nosotros aprendemos un poquitico de código, aprendemos un poquitico de relaciones con respecto a lo que son las condiciones de cómo vamos a presentar, de qué es lo que nos interesa, porque volvemos a lo mismo. Por ejemplo, un dashboard para un gerente tiene más indicadores, tiene más cosas, tiene menos cosas de información base, pero tiene más cosas de información extraída de la base. Mientras que para un medianamente operativo en nivel de producción, tiene más cosas de información base que de indicadores de relación. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver cuál es esa diferenciación y a qué le debo mostrar a cada cual de los interesados dentro de mi proyecto. Y por último, tenemos las dos opciones de grado. En este caso, pues que es donde convergen todos esos proyectos, todos esos análisis que han hecho durante toda la especialización, durante todos los módulos, dentro de un proyecto particular que ustedes tienen que entregar. Ojo,
las opciones de grado, esa no es la única forma de graduarse, hay otras dos más, ya les comento, pero esa es la principal porque pues es más sencilla en muchos casos porque ya venimos aplicando desde atrás muchas cosas y pues ya lo vamos a hacer una convergencia y es mucho más sencillo de armar. Pero nosotros también tenemos otras dos opciones de grado que son directamente relacionadas con una misión académica que esa se genera literalmente a mitad de año de cada año y es ofertada por la institución. La idea es que es un viaje, es un costo adicional, en donde viajas, visitas ciertas fábricas, visitas ciertas cosas que son de interés para los programas y a partir de esas visitas se viene a hacer un documento de investigación, básicamente un artículo de investigación publicable y con aval de publicación es que ya se genera la anotación o la nota de esas dos opciones de grado, la homologación de las dos. ¿Listo? Y por último, tenemos ya lo que es el documento de investigación puro, que no es una investigación aplicada, digámoslo así, como son los casos de estudio, sino son una investigación propia en donde ustedes ya empiezan a desarrollar toda esa concepción de lo que es de lo que es el desarrollo de alguna aplicación teórica directa. ¿Listo? O una revisión teórica. Digamos que hasta acá llegamos con el tema de cómo está funcionando ahorita el programa y vamos a hacer un paréntesis porque ahorita viene toda una revolución dentro de la institución con el tema o con una aplicación de una temática que se llama carrusel. ¿Listo? Entonces ya ahí vamos cambiando ese desarrollo de 14 módulos por un desarrollo de 12 módulos donde vamos a eliminar una de las opciones de grado y queda solamente un módulo de opción de grado al final, al completo final de la especialización y eliminamos otra asignatura dentro de las connotaciones de la especialización y a partir de eso vamos 12 módulos, pero prácticamente seguimos igual, tanto en líneas de investigación como en competencias, como en actividades que tienen que realizar. ¿Listo? Ese proyecto Carrusel, en teoría, hacia finales de ese año es que inicia a trabajar y también nos abre otra puerta. Nos abre otra puerta y aquí les voy a hablar de otro programa que es también muy interesante, pero es otra puerta que tenemos. Y es que si ustedes realizan la especialización, ustedes pueden realizar la maestría en gerencia de proyectos. Básicamente, con haber realizado la especialización, se les homologa un año completo de la maestría de gerencia de proyectos y a partir de eso, pues obviamente empiezan a generar todo lo que es el trabajo de grado de la maestría, entrarían a ver unas pocas materias en un semestre y un semestre de solamente trabajo de grado y presentación y no sé qué y todas esas cosas. ¿Listo? Esa parte de la maestría sí va atada y va desarrollada con el convenio que tenemos con ITMA. Entonces, digamos que ahí ya tenemos otra concepción con respecto a la maestría, hay homologaciones directas y a partir de eso, pues obviamente pasan ustedes y tendrían, en el tiempo de los 2 años, tendrían los dos títulos que son el título de especialista en gerencia de proyectos en inteligencia de negocios y tendrían el título de magíster en gerencia de proyectos. ¿Listo? Con la posibilidad de inclusive hacer todas las certificaciones de ITMA, ya pues si se hace por medio de la institución como intermediaria, nosotros con el convenio podemos ayudarles a tener ciertos descuentos con las certificaciones de ITMA. Pero pues todo eso va a partir de los programas. ¿Listo? Inclusive nosotros empezamos a generar ciertas actividades tanto presenciales como virtuales. Por ejemplo, el semestre pasado hicimos un concurso o participamos básicamente en un concurso con estudiantes de pregrado y posgrado, máximo 35 años, por eso el señor no pudo participar, con IPMA, y era un concurso latinoamericano, en donde pues obviamente habían premios, habían viajes, habían ciertas cosas que se daban, con la presentación de un proyecto directamente hacia IPMA, hacia la casa, y decir que ellos nos calificaban a nosotros. Eso digamos que lo hacemos presencial, también se usa en virtual, y aparte de eso, el año pasado tuvimos el congreso, el tercer Congreso Internacional de Inteligencia, de Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios. Tuvimos como invitado un día completo a la persona que dirige IPMA en Latinoamérica, que es el ingeniero Reyes, Carlos Reyes. Él es la persona que vino hasta nuestra institución, dictó una conferencia el año pasado. La primera, él abrió el Congreso y en la primera
Duró 3 horas hablando de todos los componentes de ITMA, niveles de comunicación, cuáles son las, digamos que los actores de cada uno de los componentes de ITMA, cómo se desarrollan los componentes de ITMA. Y en la segunda se demoró 1 hora y media más o menos, en donde también él expresó cuáles son los alcances de ITMA, dónde empieza a resurgir los cambios de ITMA y cómo está empezando ITMA a invadir, entre comillas, Latinoamérica para empezar a generar también el estudio por ese lado. Para el siguiente año nosotros tenemos el cuarto congreso, se hace cada 2 años, obviamente es prácticamente de acceso libre, se transmite por los canales de stream de la universidad y ese congreso pues literalmente lo vamos a hacer, en este caso también con Andycom, vamos a trabajar con otras personas, estamos en este momento intentando hacer eh, ciertos contactos con ciertas personas, ¿listo? No debía haber mencionado Andycom, pero bueno. Eh, la idea es empezar a hacer contactos. Siempre tenemos expertos en diferentes áreas. El año pasado también tuvimos un experto en todo lo que fue el manejo de bases de datos y ciencia de datos, que pues obviamente mostró mucho de su trabajo y relación con su trabajo en el desarrollo de inteligencia de negocios y ya de características mucho más grandes. Era una empresa grande, era bastante interesante la charla que tuvimos con él. Ahí nos juntamos los dos programas para hacer este tipo de congresos, porque el congreso dura 2 días y la idea es que uno sea de gerencia de proyectos, entonces también le aplica la maestría y el segundo día ya es de inteligencia de negocios, que pues obviamente ya le hemos aplicado solamente a nosotros. Pero también tenemos toda esa cantidad de eventos que nos permite a nosotros desarrollar obviamente todo, un poco más de las capacidades de ustedes, eh, poner esa semillita en cada uno de ustedes para el desarrollo personal en diferentes áreas que nosotros podemos manejar. ¿Listo? 137 minutos. Jonathan, me he quedado sin nada más que decir. No sé si alguno de ustedes, de las personas que se encuentran atentas, cuentan con alguna pregunta o alguna inquietud. Listo, profe, sí, señor. Tomé como partida las preguntas que había respondido anteriormente. Había respondido algunas preguntas. Entonces, partiendo de esas, nos quedan, digamos que todavía unos interrogantes pendientes. Ya respondió la del tipo de certificados. Y la del PMP también Ok, la respondí. sí. Hay otra pregunta que surgió, yo estaba pendiente y surgió mientras se hablaba del tema de la certificación del PMP, o mentiras, fue el ITMA, de ITMA. Según lo que mencionaste de las certificaciones, ¿sabes cada cuánto se debe certificar? Es decir, cada cuánto se debe renovar la certificación. Eso depende de la casa que expida la certificación. Sé que para el PMPA, si no estoy mal, son 2 años, que es lo que dura inclusive el PMBOK digámoslo así, al aire, ¿sí? Pero definitivamente, pues depende de la casa y la casa es la que decide cuánto tiempo dura la certificación. Usualmente cuando tú ya tienes una certificación y entras a trabajar en una empresa, pues como gerente de proyecto, la empresa lo que le interesa es que tú sigas manteniendo la certificación. Por tanto, ellos usualmente terminan ayudándote a conseguir la certificación. ¿Listo? Pero depende mucho y tocaría pues revisar el caso puntual de cada uno de ellos. Ok. Aquí hay otra pregunta que, pues, así hablándolo como resumidamente, nos dice Jason, nos dice que en algún momento conoció el proyecto o el semillero que se tenía sobre drones. Entonces, que si es parte de la especialización, al ser virtual, pues se puede, digamos que ser parte de ese semillero. Hay semilleros, sí, ese lo manejaba yo hace algún tiempo, pero sí, claro, se puede manejar y a partir del semillero generar, pues obviamente todo lo que es, digamos que enfocar a tu trabajo de grado y a finalizar por ese lado, claro, se puede hacer. ¿Listo? Listo, profe. Y dice Jimena, que si el programa tiene algún convenio con universidades extranjeras o nacionales, con el cual pueda homologar a otros programas
que no se encuentren dentro de la oferta del poli. Sí y no. ¿Qué es lo que sucede? Eso ya estamos dependiendo desde la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la universidad y ellos son los que cierran esa tipología de convenio. Nosotros mandamos las concepciones y pues los convenios tienen un vencimiento y en este momento no sé cuáles están, pero creo que con La Rioja en España tenemos convenio y con dos en México, que se me olvida cómo se llaman. Sinceramente no me acuerdo. Sí, pero sí hay convenios ya desde toda la universidad con esas universidades. Ok, listo, profe. Y una última que hace Wilson. Hablando del tema Ya lo entendí, ya carrusel. la estoy leyendo, ya le entendí a Wilson. Lo que tú estás diciendo es evitar el periodo vacacional en la parte intermedia y pues literalmente creo que no, porque eso es por calendarios académicos que se va generando y nosotros tenemos 6 calendarios dentro de esa propuesta. Entonces siempre se contempla que tú perteneces a un solo calendario y ese calendario va a tener un periodo de descanso y de rematrícula que es necesario, o sea que tenemos que darlo inclusive por las concepciones y por las reglas del Ministerio de Educación. Ah, ok, listo, eso. O sea, sí, vale. Listo, creo que no existe ninguna otra pregunta. Entonces, muchísimas gracias a los que estuvieron conectados a esta charla sobre este programa. Aquí en el chat les dejo el link de asistencia para que por favor nos colaboren con diligenciando la asistencia. También vamos a dejar aquí el correo del profesor por si tienen alguna pregunta adicional sobre el programa y digamos que no surgió dentro de este periodo de tiempo que se desarrolla la charla, entonces para que puedan eh, despejarla enviando un correo o por medio de Teams, también se podría. Y no, nada, muchas gracias por la asistencia a todos los que están conectados. Y muchas gracias, profe, por toda la información suministrada en esta charla. Listo. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a todos los que asistieron. Espero encontrármelos también dentro de mis módulos. Entonces, ahí los espero. Pregunta que tengan, pregunta que me pueden hacer directamente al correo. ¿Listo, chicos? Listo, profe, muchísimas gracias. Entonces, que tengan feliz noche todos.